Bienvenidas maestras, bienvenidos maestros a este su círculo de estudio. Yo soy la maestra Estela Esparza Huerta y el día de hoy traigo para ti la inclusión en la nueva escuela mexicana como primer eje articulador. Acompáñame. Primero vamos a delimitar, maestras y maestros, qué es la inclusión en la nueva escuela mexicana. Y aquí les subrayo yo que se concibe precisamente como un enfoque integral y transformador. ¿Qué quiere decir con transformador? Que la inclusión no solamente tiene que quedar como un concepto, como una información solamente, sino que se vuelve una forma de pensar, se vuelve una forma de vivir. ¿Y qué busca? Busca garantizar que todos los estudiantes, o sea, cada niña, niño, adolescente y joven, independientemente de su origen, de su condición socioeconómica, de las capacidades físicas o intelectuales, tengan acceso, y vamos a subrayar ahí la palabra acceso, ese acceso equitativo a una educación de excelencia, para que haya precisamente una educación de excelencia en ese nuevo rol del alumno, en ese rol activo, en ese rol de libre pensador gradual, en esa libertad de conciencia, en esa libertad de pensamiento, de crítica, de raciocinio, pues lo ponemos en este escenario porque él tiene precisamente esa oportunidad de mejorar su propio trayecto en lo personal, porque ningún niño que recibimos es igual, pero sí tienen todos el goce de esos derechos de la Ley General de las Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes, pero también vemos el tema de la inclusión en la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva y también está la parte legal. Pero si hablamos nosotros del acceso, también viene en la nueva escuela mexicana ese principio de accesibilidad. Y yo creo que más que un acceso, tienen que tener el derecho a aprender de acuerdo a sus condiciones, de acuerdo a su origen, de acuerdo a su vulnerabilidad incluso económica o emocional o intelectual. ¿Por qué? Porque ellos son gozadores precisamente de este derecho. Y este modelo parte de una premisa, maestros, de que la diversidad es una fortaleza, no es una debilidad, no es un desafío, sino es una fortaleza. Y busca precisamente construir una escuela que le represente, una escuela a la que él acuda todos los días y sea una escuela donde se procure la paz, el bienestar, la inclusión, la justicia, esas relaciones respetuosas y que esas diversidades culturales, lingüísticas, étnicas y sociales de la población en México precisamente representen ese potencial y esa fortaleza. Asume la diversidad como condición y punto de partida precisamente, queridos compañeros, de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, en esa implementación diversa de estrategias, en ese abanico creativo de estrategias que tiene cada maestro, pues precisamente para permitir adaptar esos contenidos a esa diversidad, a esa particularidad, de acuerdo a las condiciones, pero aquí lo importante es generar las mismas oportunidades a nuestros alumnos, pero de acuerdo a él mismo. Si tengo un niño que es sordo, pues yo voy a hacer una lectura, un diagnóstico, un trayecto formativo enfocado a él mismo, para poder identificar áreas de oportunidad, para poder identificar cómo le voy a enseñar, bajo qué estrategias, bajo qué metodología, bajo qué secuencia didáctica, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí el detalle es leer al alumno para saber cómo le voy a enseñar en esa individualidad, pero también sin perder de vista a esa diversidad. Este eje articulador de formación que comprende una educación incluyente de carácter decolonial, que es una palabra muy famosa que vino aquí en la nueva escuela mexicana, el hecho de decolonizar el conocimiento. Y yo creo que es muy importante la inclusión porque decolonizar también es quitarnos de prejuicios preestablecidos, de modelos o pensamientos generacionales que nos han llevado quizás consciente o también inconscientemente a excluir a personas,
¿Por qué? Porque no hay información, porque no hay una comprensión, no hay campañas de concientización en las escuelas para incluirnos todos, porque al final de cuentas todos somos parte de una diversidad, pero muy particularmente en esa justicia social de las minorías, pues a niños, a niñas, adolescentes y jóvenes con capacidades distintas. Aquí no importa lo que es el género, ¿por qué? Porque todos somos seres humanos. Entonces, aquí se sugiere desarrollar esos procesos educativos y relaciones pedagógicas que precisamente pues, nos permitan comprender, maestros, comprender, enseñar a nuestros alumnos, ir cambiando esa cosmovisión, esas ideas, esas perspectivas, ir rompiendo de manera gradual esos prejuicios que muchas veces, vuelvo a reiterar, quizás directa o indirectamente nos han llevado alguna vez a discriminar a una persona con un gesto, con un lenguaje, en una situación muy particular. Entonces, tenemos que garantizar el derecho efectivo a la educación desde nuestras escuelas, desde nuestras aulas, precisamente también asesorar a los padres de familia, traer nuevamente al escenario esos talleres para padres y concientizar el cambio de paradigma que trae la nueva escuela mexicana bajo ese supuesto, hermoso por cierto, de ser una educación que realmente transforma la mentalidad y la conciencia de cada ser que recibimos todos los días. Algunos principios de la inclusión de la nueva escuela mexicana, pues tenemos que es una educación centrada en los derechos de los alumnos. Y aquí vamos a promover esa educación basada en los principios de igualdad, de dignidad, muy importante, y sobre todo la no discriminación. Y aquí podemos traer también sobre la mesa el protocolo de actuación, ¿verdad? De evitar el bullying, el acoso escolar, el maltrato escolar, etcétera, etcétera. O sea, tenemos que asegurar que todas las personitas que están en nuestros centros de trabajo tengan las mismas oportunidades de aprendizaje significativas, pero también el respeto en esas relaciones diarias. En la atención a la diversidad, aquí reconocemos claramente que cada estudiante es distinto, maestros. Él tiene sus propias características, sus propias necesidades, incluso su propio contexto. Aunque todos vivan en una misma comunidad, el contexto más íntimo que es la familia es totalmente distinto, porque se juegan pensamientos, se juegan usos y costumbres muy particulares, y eso puede abonarnos o perjudicarnos precisamente en la formación de cada niño. Entonces hay que conocer ese contexto inmediato y el mediato de nuestros alumnos. Por ello es bien importante fomentar esa adaptación del programa, las metodologías de enseñanza, los recursos educativos con los que contamos, y si no contamos con ellos, pues hay que actualizarnos, maestros, hay que actualizarnos y más sobre tratar temas de niños con capacidades distintas, porque no los podemos dejar ahí en el salón todo el día, ni jugando rompecabezas, ni coloreando. Yo creo que es momento, tomando el tema de la inclusión, que sí ampliemos un poquito la perspectiva en cuanto a nuestra formación para dar precisamente esa educación de excelencia y darles poco a poco esa oportunidad de gozar de un ambiente donde ellos pueden aprender de acuerdo a su ritmo, de acuerdo a su condición propiamente dicha. La participación activa y democrática, pues la inclusión implica que todos los actores educativos, estudiantes, docentes, familias y la comunidad participen activamente. Yo creo que el compromiso es de todos, por eso llega al escenario la comunidad para reforzar a la escuela, la comunidad y todos los actores que la involucran. El interés superior de nuestro país y de los programas de estudio, pues precisamente son las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Entonces tenemos que trabajar de la mano, tenemos que trabajar para luchar precisamente por los derechos de estos pequeños. Y en esa inclusión también abarca la responsabilidad de todos los adultos, todos quienes somos los que le rodean, y precisamente participamos de manera activa en esa construcción de ese ser individual, de ese ser consciente, de ese ser democrático. ¿Y de dónde? Desde la escuela, y sobre todo valorar de manera permanente la diversidad. La equidad educativa, más allá de la igualdad de oportunidades, la nueva escuela mexicana busca dar
a cada estudiante los recursos y apoyos necesarios precisamente para alcanzar su máximo potencial, compañeros, especialmente aquellos en alguna condición de vulnerabilidad. A veces hay una vulnerabilidad muy grotesca, pero existe, que es la vulnerabilidad económica, compañeros. A veces cuando andamos ahí entre los niños nos damos cuenta de cómo comen, y ese es un retrato de lo que mamá trae en su mente. Es un retrato de la economía, es un retrato del trabajo del padre o de la madre. Entonces, desde lo que se come, desde lo que ellos llevan de su lonche, de si comparten o no comparten. Son detallitos que podemos ir observando. ¿En qué sentido? Hay muchos niños que recibimos y están con hambre. Hay hambruna en las familias. A veces puede resultar algo sorprendente, pero yo creo que es algo más cotidiano de lo que nosotros pensamos. Entonces, la interculturalidad y respeto a las lenguas originarias es muy interesante y muy importante, porque aquí se integra la riqueza cultural y lingüística de México como un eje fundamental para promover la inclusión, respetando y fortaleciendo precisamente las lenguas y los saberes indígenas. Los espacios libres de violencia, yo creo que los tenemos que rescatar, y más que nada primero la ideología, porque al final de cuentas estamos educando y les estamos dando la estafeta de manera gradual a esas niñas, niños, adolescentes y jóvenes que van a tomar este país en un momento de su historia. Entonces tenemos que formar a nuestros niños lo mejor que podamos, queridos compañeros. Esto va más allá del programa, más allá de la escuela, más allá del salón, más allá de todos los actores, porque todo el esfuerzo que hacemos en colectivo tiene que materializarse en el pensamiento de cada niña, niño o adolescente y joven, que no normalicen la violencia, que no normalicen la discriminación. La escuela debe ser un lugar seguro, pero que también a partir de ahí estamos generando personas que van a generar un clima de paz y un clima seguro en las comunidades. Tenemos que evitar el acoso escolar, el racismo, el clasismo, el machismo y cualquier otro tipo de exclusión. Algunas estrategias, digo algunas porque el abanico es muy vasto, pero algunas estrategias y acciones para la inclusión de la nueva escuela mexicana, en primer lugar, es la formación del maestro. No podemos dar lo que no tenemos, no podemos hablar de lo que no conocemos. Entonces yo creo que aquí el papel del maestro es medular para que realmente la nueva escuela mexicana aterrice en ese ejercicio consciente, crítico, analítico, y la formación de nuestros alumnos. Entonces, la capacitación a los maestros tiene que ir más allá de estar sentados y recibir un curso. Yo creo que tenemos que llegar a la parte más sensible del maestro, que él entienda y interiorice que él es el botón para generar muchos cambios. Y hasta donde se pueda, claro, pero sí podemos hacer muchos cambios, maestros. Cambios de vida, cambios de mentalidad, cambios de cosmovisión, cambios de perspectivas. Y tenemos que desarrollar estrategias pedagógicas inclusivas desde nuestra planificación, desde nuestro lenguaje, desde las actividades que hacemos todos los días, para que ellos lo vean no solamente como un conocimiento o un concepto o una definición, sino que ellos lo vean como una forma de vida, como una forma racional de entendernos con los otros, sin prejuicios, sin paradigmas, pero sí con mucho respeto. Y sobre todo que nosotros como maestros estemos preparados para atender a esa diversidad en nuestras aulas. La adaptación curricular, pues diseñar programas, que yo más lo llamaría actividades, contenidos flexibles, el codiseño, que es muy importante, para atender precisamente esas particularidades que le duelen a nuestra escuela, a nuestra comunidad. Entonces, tenemos que responder a las necesidades de todos nuestros estudiantes, incluyendo aquellos con alguna discapacidad, incluyendo aquellos que tenemos en rezago escolar durante muchos años. De hecho, yo creo que un niño no debería de estar en rezago escolar durante mucho tiempo,
porque tiene que atenderlo al maestro, tiene que atender esas necesidades específicas de aprendizaje de cada niña, niño, adolescente y joven. Los materiales educativos accesibles, crear y disfrutar recursos en formatos accesibles, como libros o revistas en braille, audiolibros, materiales en lenguas indígenas, lengua o lenguaje de señas mexicana. Eso lo tendríamos que dominar todos los maestros. Fortalecimiento de la educación especial. Hay escuelas que no tienen esta atención directamente en sus centros de trabajo. Entonces nos toca, maestros, sí o sí, sensibilizarnos primero, pero también tomar las riendas de ser autodidactas, de investigar, de preguntarle a un compañero, pero sí no dejar a ese niño con alguna capacidad distinta sentado todo el día. Lo vuelvo a reiterar. Tenemos que incorporar este enfoque inclusivo en los servicios de educación especial, integrando a los estudiantes en aulas regulares con el apoyo necesario. Y ahí nuevamente entra la formación y la disposición del maestro. El trabajo con las familias y con la comunidad es muy esencial. ¿Por qué? Porque vamos a involucrar a los padres y a las comunidades en la toma de decisiones. Y aparte todos tenemos una responsabilidad y lo podemos hacer en equipo. Podemos sacar a esa niña, niño, adolescente y joven de cualquier situación, pero si lo hacemos en equipo, todos con esa misma visión y con esa misma misión también, creando entornos seguros, más inclusivos, pero también muy efectivos y que respondan a las condiciones y a la generación de igualdad de oportunidades a nuestros estudiantes. Una meta de la inclusión en la nueva escuela mexicana, bueno, pues el objetivo final, al final de cuentas, es que cada niña, niño y adolescente en México se sienta y sea valorado. Eso es en primera instancia. Todos tenemos una valía, entonces hay que poner los reflectores hacia el interior de cada ser humano. Y en esa empatía sale la sensibilidad y yo veo al otro como un ser humano. Y cada niña, niño y adolescente en México debe de sentirse así. Y capaz, sobre todo, compañeros, de aprender en un entorno que celebre la individualidad y el potencial de todos. Yo creo que ese sería un aula inclusiva realmente poderosa. Aprender de la individualidad, celebrarla, reconocerla y reconocer también el potencial de cada uno. Solamente de esta manera vamos a contribuir al trayecto formativo de cada niña, niño, adolescente y joven en esa sociedad más justa que queremos construir con ellos. Y no solo más justa, sino más equitativa y sobre todo inclusiva. A diseñar un ambiente seguro y respetuoso, promover el respeto de la diversidad, establecer acuerdos, porque ya no lo llamamos normas, establecer acuerdos de convivencia que refuercen la empatía, donde ellos sean partícipes de esos acuerdos. Porque si sale de ellos, ellos lo respetan o ellos vigilan que se procure el respeto hacia esos acuerdos. La tolerancia y el rechazo a cualquier forma de discriminación. Eso tenemos que reforzar. Fomentar el diálogo abierto, crear espacios entre nuestros pequeños y habituarlos desde edades tempranas de acuerdo, claro, a su edad, a su fase, a su grado, pero sí crear espacios donde nuestros estudiantes puedan compartir sus experiencias, donde su voz se escuche por primera vez y se expresen libremente, que esas ideas se expresen, reforzando la importancia de valorar diferentes puntos de vista. Trabajar contra el acoso escolar es urgente, porque la violencia sale de ahí, de esas pequeñas y grandes violencias que se dan desde edades tempranas, porque ellos lamentablemente van normalizando las formas de resolver problemas a través de la violencia. En nuestras escuelas tiene que reinar el diálogo como acto dialógico para resolver problemas, tomar acuerdos, sobre el impacto del bullying, especialmente hacia grupos vulnerables.
Adaptar la enseñanza para atender la diversidad, adecuaciones curriculares, diseñar actividades con distintos niveles de complejidad o formas de participación que permitan a cada estudiante pues involucrarse según sus habilidades e intereses. El uso de recursos accesibles, incorporar materiales, precisamente como lo dije anteriormente, en textos en braille, videos con subtítulos, recursos visuales para apoyar precisamente a nuestros estudiantes con alguna capacidad distinta o con alguna necesidad específica. El aprendizaje colaborativo también es esencial, compañeros, porque aquí organizamos equipos heterogéneos donde precisamente nuestros niños, adolescentes y jóvenes pueden apoyarse mutuamente, aprenden del otro, ayudan al otro, promueven la inclusión a través de ese trabajo en conjunto. El aprendizaje basado en proyectos, hablo de todos los proyectos de los campos formativos, pues sí diseñar actividades que partan precisamente de los intereses de nuestros estudiantes, vinculando siempre los contextos culturales, sociales y lingüísticos. Recordemos que cada escuela es distinta, recordemos que cada comunidad es diferente, cada niño es distinto. Evaluaciones personalizadas, por eso es muy importante entender el contexto y la intención real de la evaluación formativa y utilizar una variedad de técnicas y de instrumentos para evaluar. Y esto lo vemos claramente en la caja de herramientas de la evaluación formativa en sus 5 cuadernillos. Entonces vamos aquí a interiorizar procesos realmente profundos para poder apoyar el trayecto y el progreso de cada uno de nuestros alumnos. Y lenguas y culturas indígenas en el aula, pues vamos a integrar contenidos que valoren y respeten las lenguas originarias y las tradiciones culturales de los estudiantes. Detectar y apoyar las necesidades educativas especiales. Aquí pues en primero es, si tenemos personal, qué bueno, y si no hay que canalizarlo, y si no, bueno, pues un diagnóstico temprano, maestros, para en su momento canalizar a nuestros alumnos. Identificar posibles barreras de aprendizaje o necesidades específicas. Por eso es muy bueno realizar una lectura de la realidad de cada niña, niño, adolescente y joven, para así de manera puntual y oportuna canalizarlos a algún servicio de algún profesional o algún apoyo adecuado. La colaboración con especialistas, trabajar con terapeutas, con el psicólogo si el niño lo requiere y otros profesionales, pues para ver en qué nos podemos ayudar, diseñar alguna estrategia, pero al final de cuentas que beneficie a nuestros estudiantes con alguna capacidad distinta. Un plan individualizado, maestros. Frecuentemente a un niño con rezago se le da un cúmulo de copias y un cuadernillo, pero no hay un plan individualizado. Entonces aquí debemos de establecer metas individuales de cada niño que lo requiere y el que no lo requiere también, y adaptaciones específicas para los estudiantes que lo necesiten. Por ejemplo, los niños con rezago educativo que ya tienen 5 años en rezago, entonces ahí algo está mal. Nunca hubo un plan individualizado. No debemos excluirlos de las actividades del grupo. Fortalecer el vínculo con las familias, comunicarnos constantemente, involucrarlos en el proceso, mantenerlos informados y cerca del proceso. ¿Para qué? Para hacerlos más conscientes del proceso de su hijo o de su hija y hacerlos partícipes, invitarles, estar siempre en esa buena comunicación y solicitando esa participación activa. También podemos hacer talleres y actividades, organizar encuentros para sensibilizar a las familias. Eso lo podemos hacer por grupos, con el apoyo del director o de su directora, pero también podemos hacer talleres para padres en las reuniones de comunicación de resultados, cuando entreguen sus boletas de calificaciones. No solo aborden el tema de la boleta, sino también podemos poner un área que por ahí se necesita abordar y hacemos talleres. A talleres para que las exhorten y les informemos cómo pueden ellas ayudarnos directamente en esa gestión escolar, en esa gestión pedagógica del aula, pero también desde los hogares, desde las familias, darles esas herramientas y sobre todo sensibilizarlos sobre temas de inclusión.
Promover valores, maestros y maestras, valores de inclusión. Proyectos sobre derechos humanos. Aquí podemos incluir actividades relacionadas con los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que en su mayoría no saben que tienen 20. Para ellos se limitan al derecho a un nombre, a una nacionalidad, a la salud, a la escuela, pero no se abarca o no se abre el abanico a los 20 derechos que marca la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes. Entonces, si ellos tienen desconocimiento de los derechos, pues cómo va a escucharse su voz, cómo se van a activar los mecanismos para que se procure el ejercicio de sus derechos. La celebración de la diversidad es conmemorar fechas relevantes, ¿no? Como el Día Internacional de Personas con alguna discapacidad, el Día de los Pueblos Indígenas. ¿Para qué, maestros? Para reflexionar la importancia de una sociedad inclusiva, de una sociedad diversa, y que al final de cuentas todos somos importantes, ¿eh? Todos somos importantes, todos somos valiosos en este tejido comunitario. Impartir talleres y campañas de sensibilización, pero continuas. No podemos hacer una al inicio de año y ya no se nos olvidó el tema durante todo el ciclo escolar. Organizar charlas, talleres, campañas de sensibilización dirigidas a los alumnos, a las familias y a la comunidad, pues que expliquen la importancia de la inclusión y del impacto positivo que tienen en la sociedad. Utilizar medios de comunicación, crear contenidos de redes sociales, televisión, radio. Ahorita con la inteligencia artificial y con toda la tecnología que existe, pues podemos hacer volantitos, podemos hacer historietas, podemos hacer audios, caricaturas, de tal manera que a través de esos medios podamos nosotros cuestionar prejuicios con mucho respeto, claro, pero también incluir el tema de la inclusión directamente. Mostrar ejemplos positivos, compartir algún testimonio de alguien de la escuela, del aula, de la comunidad que tenga alguna capacidad distinta y que se le respete en la escuela, que el director y los maestros hagan conciencia en sus alumnos a través de campañas. Esto es muy, muy importante para ir desarrollando precisamente ambientes inclusivos. En el contexto de la nueva escuela mexicana, queridos compañeros, cuando hablamos nosotros de esa justicia social de las minorías, pues aquí aludimos al compromiso, ¿eh? Y es un compromiso. Y tenemos que ver ese compromiso materializado en las formas de pensar, de hablar, de ser y de relacionarse de cada niña, niño, adolescente y joven. Tenemos que garantizar un cambio de conciencia, un cambio de cosmovisión en cuanto al tema se refiere, pero también garantizar el acceso equitativo a oportunidades educativas, sociales y culturales para aquellos grupos históricamente marginados y vulnerados. Este enfoque busca corregir desigualdades que se han dado a través de la historia y de la misma cultura, de la misma política, de la misma cosmovisión, y vamos promoviendo una educación transformadora que reconozca, que respete, que valore las identidades, los derechos, las necesidades específicas de esas minorías en México. Y es así, querido maestro y maestra, que comparto contigo un pequeño estudio, porque este tema es muy amplio, un pequeño estudio acerca de la inclusión como eje articulador de la nueva escuela mexicana. Espero y te sirva. Y si es así, te invito a que te suscribas, a que nos des dedito arriba, a que le des clic a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba material, y sobre todo compártele a otro maestro que como yo cree que la inclusión es un tema que tenemos que rescatar y tenemos que materializar en nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes para que sean seres críticos y sobre todo inclusivos en esas relaciones, en ese tejido comunitario en el que ellos viven todos los días. Ahí donde no está el maestro.